cómo entrar al futuro con generaciones que nacen en la pobreza, cómo revertir ese efecto cuna, cómo reponer la igualdad de oportunidades y eventualmente la mejor cara del ideal meritocrático. ¿Qué poder tiene la escuela para eso? ¿O hay que empezar a actuar antes, en el hogar, desde que los chicos nacen en esos hogares con mayores dificultades? De eso vamos a hablar hoy con Florencia López Bo, una especialista en desarrollo infantil y pobreza. Muchísimas gracias, Florencia, por estar hoy en la repregunta. Un gusto. Agradezco muchísimo el espacio, Luciana. Gracias a vos. Florencia es economista líder de la División de Protección Social y Salud del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Enfoca su trabajo, como les decía, en desarrollo infantil. Fue docente en la Universidad de Louvain y trabajó en el Banco Mundial. Y tiene un doctorado en economía por la Universidad de Oxford. Bueno, Florencia, está esta cuestión del desarrollo infantil y de cuándo ya es tarde y cuándo es el momento indicado. Para tener claro el panorama en la región, ¿cuál es la situación hoy de la infancia, de esos niños desde que nacen, desde 0 año, hasta antes de entrar a la escuela primaria, primer grado? ¿Cuáles son los principales indicadores? Dale, empecemos por lo positivo. Hoy, en relación a hace 20 o 30 años, los chicos latinoamericanos viven más. Ha habido dramáticas bajas en la mortalidad infantil en países como Brasil, Bolivia, Perú. Están más sanos, los niños se enferman menos, están mejor nutridos también. Las tasas de desnutrición que preocupaban tanto a muchos países de la región hace 20, 30 años, ahora solo preocupan a 2 o 3. Y todo esto sin perjuicio de lo que pasó durante la pandemia. Pero, si bien ha habido estos grandes avances, seguimos con grandes desigualdades que, como vos decías, se originan en la cuna. Te doy un ejemplo. Antes de empezar la escuela, muchos, particularmente los chicos más pobres, tienen serios retrasos en su lenguaje, en su desarrollo. Y les propongo imaginarse el primer día de clases del preescolar. Llega un niño ecuatoriano, por dar un ejemplo para el que tenemos datos, de una mamá con educación superior y el niño ecuatoriano con una mamá de educación menor a la primaria. El niño pobre, con la mamá menos educada, va a tener 1 año y medio de rezago en relación al niño más rico. O sea, repito, el niño más rico llega al preescolar con un desarrollo cognitivo acorde a su edad, al de 5 años de edad. El niño pobre llega con un desarrollo cognitivo como si tuviera 3 años y medio. Y esto pasa en cada país donde hemos medido el desarrollo. Estas brechas tan tempranas realmente son lo que se encuentran a la base de la alta desigualdad que vemos hoy en todos los países de la región. Florencia, mencionaste una serie de ejemplos de países, Bolivia, Brasil, Perú, por ejemplo, dijiste en relación a la baja abrupta, positiva de la desnutrición infantil. Mencionás que hay mediciones en países. ¿Qué grado de precisión tienen esas mediciones en América Latina y por qué en ningún caso diste el ejemplo de Argentina? ¿Faltan datos en la Argentina? Mira, la falta de datos es un problema de toda la región. Voy a dar los 3, 4 países, digo 4 porque en uno fue discontinuada la medición, en los que los gobiernos han invertido en medir el desarrollo frecuentemente y longitudinalmente. Es el caso de Chile, de Uruguay y de Colombia. Tienen encuestas longitudinales que siguen a los niñitos desde que son bebés y ahora ya los están midiendo en la adolescencia. Todos los demás países de la región tienen déficit de datos, todos, Argentina es uno de ellos, pero UNICEF ha estado haciendo esfuerzos de tener encuestas que se llaman las encuestas mixtas para medir mejor el desarrollo. Pero un ejemplo de una organización de la gobernanza internacional, no de las políticas de los gobiernos en ese caso. La falta de esa medición, al revés, la existencia de medidas de ese desarrollo longitudinal desde que los niños nacen hasta que llegan a la adolescencia, dijiste en Chile, Uruguay y Colombia, correlaciona positivamente con políticas de desarrollo infantil implementadas que hayan dado resultados positivos para revertir realidades previas a esas políticas y a esas mediciones? Sí, porque claramente la infancia es esto ha sido dicho muchas veces, pero es una ventana única, ¿no? Para la inversión en capital humano que
sienta los cimientos futuros de los futuros aprendizajes, ¿no? Es como construir una casa, si los cimientos no están bien sólidos, no se va a poder construir la casa entera, y esto no ocurre en ninguna otra etapa de la vida. Y no es solo que correlaciona con el aprendizaje, sino también se sientan las bases para el comportamiento, para la salud en la adultez. Cuando hay déficits tempranos, esto contribuye a peores resultados educativos, mayor deserción escolar, más probabilidades de tener un comportamiento antisocial. Y vemos que programas que apuntan a mejorar esto en la primera infancia, luego, 14 años más tarde, 15 años más tarde, en la adultez, correlaciona con tener mejores resultados. Te puedo dar el ejemplo del famoso estudio de Jamaica, donde visitas domiciliares efectuadas por agentes comunitarias de salud una vez por semana en los años 80, con un currículum muy basado en la evidencia, generó menor deserción escolar, menor probabilidad de ser encarcelado y un 25% de mayores salarios a los 22 años, lo cual demuestra que estas políticas no son solo algo que se hace por lo moral, sino que tienen un efecto grandísimo en la productividad, ¿no? Y en la disminución de la pobreza. Me importa ponerle números a ese impacto positivo en términos de el crecimiento y del PBI, como recién señalabas. ¿Cuánto impacta la decisión de intervenir en la primera infancia en términos del aumento del PBI en general? Sí, es interesante porque hicimos unos estudios hace muy poco en el banco, preguntándonos qué es lo que va a hacer que se mueva la aguja en inversiones de primera infancia, y para esto hay que ir a un ministro de Economía y decirle a alguien, el ministro de Economía es alguien al que le interesa cuánto me va a costar esto, pero en realidad ese no es el dato importante, lo importante es cuánto va a ser la relación costo-beneficio, y ese es un indicador, el de eficiencia, coeficiente de costo-beneficio que se ha usado mucho, pero hemos calculado últimamente esto que te quería comentar, que es el costo de la inacción. ¿Cuánto le cuesta a este país, a este gobierno o a la región el no invertir en expandir preescolares, por ejemplo? Y el cálculo que hicimos muestra que no invertir en expandir el preescolar a un nivel universal le cuesta a los gobiernos casi 2 puntos del Producto Bruto Interno. Y este número, por supuesto, va a ser más alto en países donde la cobertura es menor. Guatemala, y va a ser más bajito en países donde la cobertura está cerca de la universalización. ¿La cobertura de qué? ¿Estás hablando de políticas de desarrollo infantil o del sistema escolar? Preescolar. Este número de casi 2% es solo preescolar. Así que imagínate, ¿no? Es solo un año de preescolar. Sala de 5. Sala de 5. Cuando los países no tienen la política de poner preescolar en la sala de 5, el impacto negativo en el PBI es de 2 puntos. La imposibilidad de crecer es en esos 2 puntos. Es exacto, lo segundo que dijiste. Por eso le llamamos, el concepto se llama el costo de la inacción. Costo de la inacción. Si vos no invertís hoy, cuando tus ciudadanos, tus niños de hoy sean adultos, vos te estás perdiendo casi 2 puntos del PIB. Florencia, en tu ejemplo inicial planteaste la comparación entre el hijo de una madre con educación superior y el hijo de una madre que no ha terminado, que tiene como máximo el nivel de escuela primaria. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué momento de la vida de un niño intervenir desde el Estado con ayudas y con diseños de políticas inteligentes para revertir ese futuro, para impedir que ese futuro se concrete? Pues digo, si el factor clave es el de la educación de las madres, es muy difícil transformar ese factor cuando un niño nace, ¿no? Entonces, ¿qué políticas se pueden implementar en esos casos donde las realidades son muy duras y, por ejemplo, el nivel educativo de los padres ya está muy consolidado en niveles bajos? Súper excelente pregunta, porque es muy difícil cambiar los niveles de educación de la población en el corto plazo. Por eso es que desde el banco planteamos apostar a los servicios de primera infancia de alta calidad para cerrar estas brechas que mencionaba antes y estos déficits en el desarrollo infantil. Y repito de nuevo, de calidad, porque sin impacto en la calidad no hay impacto en la acumulación de capital humano, que es lo que finalmente
saca de la pobreza, ¿no? Ujú. Y en la primera infancia estos servicios se dan en los dos ámbitos donde los chicos pasan la mayor parte de su tiempo, en los jardines y preescolares y en los hogares, en la casa. En la casa, jardines y preescolares se conocen más de este tipo de intervenciones, pero en las casas hay programas de apoyo a la crianza. Por supuesto, también hay que proveer servicios de salud, de nutrición, de transferencias monetarias para el combate a la pobreza, pero sin programas de calidad específicamente dirigidos a los chicos, las brechas no se van a reducir. Entonces, el foco tiene que estar en la calidad y la región ya ha avanzado, sobre todo América Latina en relación a otras regiones, mucho en cerrar brechas de cobertura, pero la calidad sigue siendo súper baja. Y Brecha de no cobertura basta. brechas de cobertura, Florencia, es en relación a la asistencia al preescolar y en relación Uh-huh. a la cantidad de familias que reciben algún tipo de beneficio de programas de crianza antes de que los niños entren al preescolar. ¿A eso te referís? Sí, si querés te doy un número. A El ver. 67, casi el 70% de los chicos en América Latina que tienen entre 3 y 5 años van a un jardín o preescolar, por ponerlo en esta intervención. Y si lo queremos comparar con los países de la OCDE, son 20 puntos porcentuales menos. En la OCDE es el 87% de los niños de 3 a 5. O sea, hay una distancia, pero no es tan grande como era hace 20 años. Claro, claro. Los niños más chiquitos, esa distancia es aún más grande. El 18% de los niños de 0 a 2 van a un jardín maternal, mientras que en los países de la OCDE es el 36%, o sea, es el doble. Esa distancia es mucho más amplia en los grupos etarios más bajos, ¿no? Más chiquitos. Ahora, en esto lo que quería enfatizar es que no basta con construir jardines, no basta el ladrillo, ¿no? Está muy bien expandir la oferta para cerrar brechas de cobertura, pero la calidad de las interacciones en el aula, algo que se llama la calidad de procesos, que es cómo la educadora, la maestra, la cuidadora, se la llama de diferentes maneras en los países de la región, interactúa con el grupo de niños a su cargo. Es la frecuencia, la calidad y la intensidad de esas interacciones lo que realmente es la condición necesaria para mejorar el desarrollo infantil. Si no, estos espacios hasta podrían tener un impacto negativo en los niños. Uh-huh. Ahora, Y, ahora dale. en ese razonamiento lo que está señalando es que la calidad del vínculo entre el adulto que cuida y el niño que es cuidado es la clave. Ahora, eso funciona distinto en el hogar que entre profesionales en un jardín de infantes cuando los niños entran ya desde muy chiquitos. En el hogar, el ejemplo que dabas de Jamaica y del estudio impulsado por el Premio Nobel de Economía James Heckman, ¿no?, que es un especialista en economía del desarrollo infantil, atendía las dos variables de desarrollo psicosocial y de nutrición. Que en la región, ¿no?, en países como Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, ¿qué tipo de proyectos se están llevando adelante desde el Estado en el hogar, puntualmente? Sí, primero para los que no conocen mucho, el programa de Jamaica se llama Reach Up, es un ejemplo de un tipo de currículum basado altamente en la evidencia, por eso es que el Premio Nobel de Economía también, muchos y con otros tantos se han enamorado de este proyecto. Tiene actividades muy claras, protocolizadas para rangos de edades, para cada rango de edad del niño. Va de Muchas 0 veces a 9 meses, de 0 a 24 meses, ¿no? de 6 meses a 24 meses, 6 sí. meses a 24 meses. Y muchas veces, porque se dio en Jamaica en un contexto de altísima pobreza, los materiales no son juguetes de la juguetería, sino que están hechos con elementos reciclados, ¿no? Se hace un llaverito, un sonajero con una botella de plástico, ¿no? Y piedritas. Y por ejemplo, para darles un ejemplo, un bebé de 6 meses, las actividades van a usar la hora del baño, por ejemplo, para jugar y enseñar conceptos cognitivos, por ejemplo, el concepto de opuestos. Con una taza le vas a decir al bebé, ahora la taza está llena, ahora la taza está vacía. El bebé está seco, el bebé está mojado. A los 12 meses va a ser completamente distinto lo que se va a trabajar. Van a ser actividades motor fino, hacer garabatos o dibujos y conversaciones con acciones, adiós papá, etc. En la región, entonces Jamaica fue uno de los países más emblemáticos en usar este modelo. Se replicó en Colombia, se replicó a escala en Perú con el programa Cuna Más, llegando a más de 90.000 familias. En Colombia se insertó en el programa de transferencias monetarias Familias en Acción, con un piloto que llegaba a casi 1.000 familias.
elementos de este modelo de Jamaica se usaron en Brasil, el programa Crianza Feliz, varios programas estaduales, en Nicaragua, varios países de la región han usado el mecanismo de supervisión de estas visitas domiciliarias de Jamaica, pero lo que vemos es que cuando los programas escalan, acordémonos que eran 62 niños en Jamaica, ¿no? Los que tuvieron este 25% de salarios más altos en la adultez después de la intervención por solo 2 años, pero cuando la escala aumenta, los impactos disminuyen fuertemente. Entonces, una de las cosas en las que trabajamos en el día a día con los países de la región es cómo hacemos para no perder la efectividad cuando vamos a escala. Y ahí la pérdida de efectividad tiene que ver con que al aumentar la cantidad de beneficiarios, de familias beneficiadas con ese programa, se vuelve inmanejable o tiene que ver y se vuelve manejable por falta de capacidades del Estado, de la burocracia estatal, de los técnicos y de quienes intervienen en esas acciones. ¿O falta de inversión? Sí, es lo que vos dijiste. Obviamente para tener más capacidad, para llegar a 200.000 niños en lugar de a 200, necesitas recursos. No es lo mismo, pero también tiene que ver con la supervisión de las intervenciones y el recurso humano. Muchos de estos pilotos tan bonitos, que como el de Jamaica, lo implementaba el equipo de investigación. Hasta cuando se replicaron a 700 niños en Colombia también, los equipos de investigación estaban muy metidos en la implementación. Entonces, cuando uno escala, se va de las manos porque ya queda a manos de el personal del municipio, el personal de la provincia, el personal del Estado, el personal de este departamento, y ahí lo que es clave es el recurso humano y la supervisión y monitoreo de la intervención. Algo en lo que en América Latina recién ahora estamos empezando a tener una cultura del monitoreo y la evaluación de los procesos, no solo del impacto, sino de los procesos. O sea, si esta visitadora domiciliar no llegó a la casa, más vale que no vamos a tener un impacto. Y si no llegó en la frecuencia que el currículo lo establece, tampoco vamos a tener un impacto. Si cuando llegó a la casa se quedó 20 minutos en lugar de quedarse 45 minutos, tampoco. Es como esta función de producción, como decimos los economistas, de qué es lo necesario para lograr el impacto cuando esto va a escala, necesita de mayor apoyo por parte de las entidades gubernamentales al programa. Florencia, en la Argentina hay una preocupación creciente en torno a la pobreza. ¿Por qué ha crecido la pobreza? En niños y adolescentes afecta al 63%. Si uno compara los presupuestos sociales de Argentina con los países vecinos, hay un estudio muy interesante del CIAS, del politólogo Rodrigo Sarazaga y de otros, Andrés Equipani y otros investigadores. El gasto en protección social de la Argentina es el segundo, en términos del PBI, de porcentaje del PBI, es el segundo por su tamaño después de Brasil. Brasil gasta un 12.6% en protección social, la Argentina un 11%. Sin embargo, Uruguay y Chile, con un tercio o la mitad de ese gasto, han reducido la desigualdad. Vos señalabas que hay países en la región que han reducido los niveles de desigualdad o la desnutrición infantil. Uruguay y Chile tienen políticas de desarrollo infantil muy orientadas y con muy buenos resultados. Uruguay, de hecho, ha reducido las brechas de desigualdad entre los distintos niveles socioeconómicos de los niños. Querría una descripción de qué es lo que hizo Chile con el programa Chile Crece Contigo y qué es lo que hizo Uruguay de distinto en términos de inversión y cómo estuvieron diseñadas o están diseñadas esas políticas para lograr resultados tan interesantes. Súper. Antes te quiero contar un dato que creo que les va a interesar sobre gasto público total para niños menores de 5 años, para poner dos extremos, ¿no? Y que veamos estas magnitudes. En los países nórdicos, que sabemos que son los que mejor les va en temas educativos, el gasto por niño menor de 5 años por año es de $11.000 en PPP. ¿Qué es PPP? Purchasing Parity Power en inglés. O sea, poder adquisitivo, poder adquisitivo comparable. O sea, el poder adquisitivo comparable a la cifra que ahora te voy a dar para América Latina. Y es 5 veces mayor que lo que gastan, por ejemplo, tenemos datos para Colombia, Costa Rica o México, que gastan $2.000 por
niño menor de 5 años por año. O sea, estamos hablando de una orden de magnitud de 5 veces, ¿no? Y esto es lo que genera estas diferencias de cobertura de preescolar que te mencionaba antes, pero también genera que la calidad pueda ser mejor en países donde se invierte más y Pero por lo tanto... Florencia, Sí. ¿y en la región qué niveles de disparidad hay entre los países muy exitosos en términos de políticas de la infancia, desarrollo infantil, medidas y con buenos resultados, y aquellos que no lo logran todavía? Bueno, ¿Hay datos? sí. Los datos de gasto en primera infancia son muy complejos porque la primera infancia es un tema multisectorial, entonces hay que sacar los datos de salud, los gastos de preescolar, los gastos de las intervenciones en programas con las familias. Entonces no tenemos realmente, creo que es un gran debe de la región tener estos datos de gasto por país. Tenemos algunos, como por eso te mencioné Colombia, México y Costa Rica, pero sí, hablemos de Uruguay, que es un caso interesante porque sí es claro que ha invertido en una agenda muy integral de cobertura, de calidad, de medición del desarrollo infantil a nivel poblacional, como mencionábamos antes, de medición de la calidad de los servicios y también con una agenda de conocimiento fuerte. Primero, como lo mencionabas, hoy Uruguay es el país que tiene la mayor tasa de cobertura en 0,5, en el grupo etario 0,5 de toda la región. Y esto se dio particularmente por un gran aumento en el 0,3. Hoy un niño de 3 años, casi más de la mitad de todos los niños de 3 años están en un jardín o preescolar. O sea, cobertura escolar, estamos hablando, cobertura de algún tipo de servicio escolar, desde que nacen hasta que, bueno, entran a la escuela primaria. Bien, ¿qué otro tipo de política desarrolló Uruguay? También invirtieron en generar estos datos representativos sobre desarrollo infantil, que no es menor, parece que es no, es tener datos. No, es entender dónde están los déficits y dónde tengo que actuar. Y estos datos informaron las políticas públicas y la asignación presupuestaria. Claro. Por ejemplo, cuando empezaron hace más de 10 años, entendieron que la obesidad infantil estaba empezando a ser un gran problema. Muy distinto a otros países, pero lo entendieron porque estaban midiendo. Se fortalecieron también los sistemas de monitoreo y seguimiento de los servicios, porque el programa Uruguay Crece Contigo, que se basó en el otro programa conocidísimo, Chile Crece Contigo, entendió que si no medían la calidad del servicio, no iban a poder mejorar y llegar cada vez a más niños. Es un programa pequeño de acompañamiento familiar, pero que de forma periódica está midiendo cómo mejorar el servicio. Eso no sucede en todos los países de la región. También alrededor de esta generación de datos generaron una agenda de investigación muy rica para las políticas públicas. No es una agenda de investigación en el vacío, ¿no? Sino que está realmente impactando cómo mejoro esta política que estoy implementando. Florencia, lo que es interesante es que uno ve, bueno, el antes de que los chicos entren al sistema escolar, no importa si son bebés de meses, y ya dentro del sistema escolar, las dos, afectar al hogar, impactar sobre el hogar positivamente e impactar positivamente en la calidad de la educación a esas edades tan tempranas, es absolutamente clave. Tanto Uruguay como Chile Crece Contigo, ¿qué porcentaje le destinaron de esas políticas y de ese esfuerzo a el hogar, ¿no? A esas intervenciones, a esas visitas, tocarle el timbre a la familia, enseñar a madres y a padres a interactuar con sus hijos bebés, que es un aprendizaje, ¿no? Claramente, y en vidas bajo enorme estrés y bajo condiciones de vulnerabilidad brutales, ¿no? Hacinamiento, muy difícil desarrollar esa voluntad de crianza. Es decir, ¿qué porcentaje de esos diseños de políticas estuvieron aplicados a los hogares? Chile fue pionero, entonces es el país que siempre ponemos como ejemplo de que más allá de pensar en la escuela, en los centros, en el jardín, dijo, tenemos que pensar en la mujer desde el embarazo. De hecho, ellos van antes de la visita al hogar cuando ya está nacidito el niño, sino tenemos que identificar pautas de riesgo biopsicosocial, le llaman ellos. Entonces, en las primeras visitas del control al embarazo, identifican una mamá en riesgo de violencia, una mamá en riesgo de adicciones, una mamá con muy bajo nivel
de ingresos o de educación. Y a partir de ahí, con esta identificación del riesgo, empiezan a seguir y visitar a la mamá en particular y su hogar, por supuesto. Ecuador es otro país que tiene un programa histórico de visitas domiciliares que se llama Creciendo con nuestros hijos, que cubre al 20% de la población elegible. La población elegible son las familias muy, muy vulnerables, y es uno de los programas que también ha establecido visitas domiciliarias a escala. Uruguay crece contigo. Uruguay es un país chiquito, el programa cubre hoy en día casi 3.000 familias. En el caso de Chile, ¿a cuántas familias cubre? Porque dijiste Ecuador el 20% de la población objetivo, esa población vulnerable. En el caso de Chile, ¿tenés el porcentaje, Florencia? En el caso de Chile es la población también elegible es muy, muy en riesgo, es más que vulnerable, digamos, eso es como porque es población en riesgo. Y creo que tienen un alto porcentaje de cobertura, sí, no tengo el número acá, pero es alto el porcentaje de cobertura de la población elegible. Y muchos países, digamos, están empezando a trabajar, pero si mirábamos, hice un mapa justo en estos días sobre los países de América Latina que tienen un programa de apoyo a la crianza en el hogar. Si lo mirábamos ese mapa hace 15 años, aparecían Chile, Uruguay, Ecuador, Cuba, pero hoy, si lo miramos, ya está casi todo pintadito. Ya son, casi la mayoría de los países están entendiendo que hay que actuar desde antes de que este niño llegue al jardín o llegue al preescolar, ¿no? ¿Argentina tiene algún lugar en ese mapa? Argentina tiene un programa que empezó, creo que hace 15 años, si no recuerdo mal. ¿Cuántos años? 15 años, 2007, si no recuerdo mal, es el año del programa Primeros Años, que buscó llegar a las familias en las zonas remotas. La elegibilidad del programa de acompañamiento a las familias comenzó con, sobre todo, zonas aisladas, no urbanas. ¿Hubo medición de resultados? ¿Conoce el BID medición de resultados? No tengo los datos, creo que muy pocos de estos programas han medido los resultados, o sea que no. Sí, no última pregunta, Florencia. Es una realidad acuciante como la que atraviesa la población vulnerable en Argentina, que es la gran mayoría, ¿no?, de la Argentina. La pobreza en general está en un 42%, entre el 38 y el 42 se va moviendo de acuerdo también con los niveles de inflación, y en el caso de la pobreza infantil y adolescente llega al 63%, que además tiene problemas macroeconómicos y económicos, ¿no?, falta de recursos en el Estado para implementar esas políticas. ¿Cuál sería una sugerencia para encarar el problema de esta primera infancia en condiciones de mayor vulnerabilidad hoy? ¿Por dónde debería avanzarse? Creo que el primer paso es invertir lo que se tiene que invertir. O sea, no son programas gratuitos. Se necesita de un recurso humano, capacitado, entrenado. Inversión adecuada. Necesitamos invertir más. Ya hemos visto que hay 5 veces más de inversión en los países a los que les va bien. Muchos de los países de la región están en situaciones fiscales muy apretadas, entonces tampoco podemos soñar de que no se va a estar invirtiendo lo mismo que los países nórdicos, pero sí hay mucho espacio para mejorar la eficiencia del gasto actual de todos los países. Un ejemplo interesante de unos estudios que estuve leyendo en Guatemala, por ejemplo: si se operara en la frontera de la eficiencia, ¿qué quiere decir operar en la frontera de la eficiencia? Es hacer las intervenciones con las mejores prácticas, con los protocolos que muestra la evidencia. Se podrían salvar 20 vidas de cada 1.000. O sea, se podrían salvar 20 niños. Y este número lo menciono para Guatemala porque es el que tengo en la cabeza, pero sucede en todos los países de la región, que se puede, por cada dólar invertido, hacer mejor las cosas. Creo que esta es la agenda que realmente queremos impulsar en el banco. Hemos visto en países muy pobres, en Centroamérica, que
dentro de pequeños rangos de calidad. Ahí las educadoras de estos jardines tienen apenas la educación primaria completa, la secundaria, pero mejoras de la calidad en este rango pequeñito que se ve ahí, Sí. porque ese es el recurso humano que existe, mejoran el desarrollo del niño. Y la última Entonces, cuestión es la AUH, que es una política muy elogiada en la Argentina, esa transferencia condicionada de dinero a las familias para que manden efectivamente sus hijos a la escuela. A cambio, el Estado les da un aporte económico que, bueno, que no es muy cuantioso en las condiciones actuales. ¿Tiene un impacto positivo? te cuento un poco de la evidencia de los programas de transferencias condicionadas en general en la región. Tienen mucha evidencia. Si uno mira en este sitio que cuenta las publicaciones, Google Scholar se llama, las evaluaciones de los programas de transferencias monetarias deben ser los que tienen más evidencia de cualquier tipo de programa social, y sí muestran evidencia positiva de que aumentan el consumo, mejoran la educación, mejoran la salud, restauran la dignidad, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad, como países donde hay muchos refugiados. Estos programas sí tienen altos impactos. Lo que, digamos, el gran desafío hoy en día es hacerlos adaptativos a las realidades de cada país. No sé, hablemos de Colombia o de Brasil, tienen unos flujos migratorios, una cantidad de niños migrantes, sí. Hay que hacerlos adaptativos a estas nuevas realidades, el cambio climático. Bien. Muchísimas gracias, Florencia López Bou, por estas precisiones realmente en torno a ese problema que condiciona el presente de quienes lo sufren, pero también el futuro de todo un país, ¿no? La primera infancia y las condiciones de vulnerabilidad en las que nacen y crecen. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Un abrazo.